¿Cómo están? Aquí Teresa, desde el podcast de Psicología y Fe o el podcast de la Divina Voluntad. Es que esos son mis dos canales y el tema que vamos a tratar hoy va para los dos canales. A ver, ¿cómo es eso, Teresa? Es que yo tengo el podcast de Psicología y Fe, que es donde ustedes encuentran contenidos de psicología iluminados por la fe, y el podcast de la Divina Voluntad, que es solo de fe, pero no de cualquier fe, sino de la fe que yo vivo, ¿verdad? Mi fe católica. Entonces, no a todo el que ve el podcast de Psicología y Fe le puede gustar todo el contenido de el podcast de la Divina Voluntad, ni a todo el que ve el de la Divina Voluntad le puede gustar el contenido del otro podcast. Pero bueno, este video va bien para los dos. ¿Y sabes por qué? Porque a la luz de la Pascua, porque estamos celebrando, ¿verdad? La Pascua de Resurrección, por cierto, feliz Pascua. Y si ves el video en otro momento que no sea Pascua, no te preocupes porque, así como yo siempre digo, todo el año es Pascua, también todo el año es Navidad, porque todo el año debemos vivir esos misterios fundamentales de nuestra fe, de la encarnación, el nacimiento de Jesús y de su pasión y resurrección, porque si no, la verdad que nuestra vida, ¿verdad?, no tiene ningún sentido. Y entonces hoy, a la luz de la resurrección, vamos a hablar acerca de qué significa para nosotros que Jesús resucitó, porque esto es algo como que lo pasamos por alto, ¿no? Como que lo vivimos en una época del año y después ya vivimos como si nada, como si su muerte, su resurrección, la verdad, no hubiera tenido ningún sentido para nosotros. Entonces, ¿qué significa desde la psicología? ¿Qué significa desde la fe? ¿Qué puedo hacer para vivir más profundamente esta verdad de fe? Manos a la obra, tacita de café en mano o matecito o tacita de té. ¿Qué significa para nosotros como seres humanos que Cristo ha resucitado? Bueno, esto tiene demasiado impacto emocional y demasiado impacto en nuestra vida con aplicaciones prácticas. ¿Qué cambia en tu mente, tu corazón, tu vida diaria por esta verdad? Vamos a hablar primero un poquito sobre el significado de la resurrección, esas consecuencias psicológicas profundas que esto tiene en nuestra vida, esas consecuencias espirituales y esas consecuencias para nuestra vida concreta, ¿sí? Y finalmente no te vayas porque vamos a terminar con un ejercicio psicoespiritual muy importante. Dice el apóstol San Pablo: si Cristo no hubiera resucitado, tu fe sería inútil, vana sería nuestra fe. ¿Qué pasa? Que tu dolor no tendría sentido, tu historia no tendría redención, pero Cristo resucitó y esto no es solo un evento histórico, es una fuerza viva que cambia tu vida hoy. Lo central de la resurrección no es algo que pasó, es algo que está pasando. Entonces, pregunto, ¿por qué muchas veces em, sigo sintiéndome derrotado, como si Jesús no tuviera la última palabra, como si realmente Él no hubiese vencido? Porque sigo viviendo como si la muerte tuviera la última palabra. ¿Y qué cambia realmente en mi día a día? Vamos a empezar un poquito por el significado teológico de esta gran verdad. Jesús venció a la muerte no simbólicamente, sino que realmente la muerte ya no tiene la última palabra sobre el ser humano. La muerte ha sido derrotada. Ya no estás condenado a morir para siempre. A esto nos referimos, a que Jesús nos salvó de esa muerte eterna, de ese morir y que después no haya nada. Muerte eterna. Pero muerte eterna no es que no haya nada. Muerte eterna es que estábamos condenados eternamente. ¿Te imaginas una vida de condena eterna? ¿Y esto por qué? Bueno, desde el inicio, ¿verdad? Por las consecuencias del pecado original de nuestros primeros padres. Pero Jesús quiso cambiar esto y por eso
le costó tanto dolor, le costó tanto sufrimiento, porque quiso que tuviéramos vida eterna, pero diferente, no estando permanentemente condenados, sino estando permanentemente salvados por Él, viviendo en su divina voluntad. Otro significado teológico es que el pecado ha sido derrotado. Entonces yo ya tengo la posibilidad de cambiar. Ya soy una nueva criatura, ¿verdad? En Cristo Jesús. No es que ya yo nací así y ya no puedo cambiar, sino que puedo hacerlo con su fuerza, ¿verdad? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No eres tu mejor versión o una mejor versión, no, eres la mejor. Eres una criatura nueva en Cristo, eres su hermano, eres hijo de Dios. Y si bien son verdades que se pueden comprender solo desde la fe, ¿verdad? O que se pueden comprender solo a la luz de nuestras experiencias vividas en la fe, cuando vemos que hay cosas en nuestra vida que no son casualidad, sino que son perfectas diosidencias. Incluso si no hemos vivido esto, tenemos el testimonio de muchas personas que sí han vivido esto. Incluso hoy en día, testimonios de personas que han estado muertos por un tiempo neurológicamente y relatan, ¿verdad?, ese encuentro con Jesús resucitado. Entonces, la fe no es algo irracional, porque tenemos dos capacidades, la inteligencia y la voluntad, con las que Dios creó nuestra alma, además de la memoria, y creer le agrega algo diferente a tu vida. Creer le da sentido y es lo más racional que puede existir justamente para eso, para que tu vida tenga un sentido lógico. La resurrección es vivir de una manera completamente nueva. Y recordemos que hay cierta diferencia, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro, de la hija de Jairo. Ellos fueron resucitados por Jesús, pero volvieron a esta vida para volver a morir. O sea, murieron 2 veces. Realmente no quisiera estar en su lugar, ¿verdad? De pasar 2 veces por la muerte, la muerte biológica. Pero la resurrección de Jesús es diferente porque Él resucita con un cuerpo glorificado, resucita no para volver a esta vida, sino que resucita para la vida eterna como primicia, nos dice San Pablo. El primero, que es la cabeza, y después todos nosotros. O sea que esto nos da la esperanza de que habrá, como dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, habrá un día, una segunda venida de Jesús en la que nuestro cuerpo mortal, aunque esté desintegrado, será transformado y volverá a unirse con nuestra alma. Y entonces viviremos ya felices, ¿verdad? Para siempre. Y esto que parece una cosa que no entendemos, que mucha gente dice, ay, pero eso debe haber sido algo simbólico, metafórico, pues no, es una verdad. Y si no ponemos nuestra esperanza en eso, pues somos los más desdichados. Ya nuestra vida a nivel psicológico, a nivel espiritual, carece de cualquier valor. Bueno, vamos a seguir desglosando el significado de la resurrección. ¿Qué implicancias tiene para tu vida? Quédate hasta el final, que vamos a hacer un ejercicio muy lindo. Entonces, eres nuevo en Cristo. Y esta es una frase clave. La resurrección no es volver a vivir, es vivir de una manera completamente nueva, porque aún aquí, desde esta vida, podemos anticiparnos a ese momento en que viviremos para siempre con más esperanza.
Y esto tiene consecuencias psicológicas, pero profundas, ¿verdad? Consecuencias para la conducta humana muy profundas. Implica, en primer lugar, un cambio de identidad, porque antes de la resurrección yo era mi historia, yo vivía de acuerdo a mis heridas que me determinaban, de acuerdo a mis errores. Ahora no, ahora todo es nuevo. Entonces todo esto rompe esas etiquetas limitantes, esa narrativa de identidad basada en el trauma. Esto implica también, en segundo lugar, el fin del miedo existencial, porque la mayor ansiedad humana es el miedo a la muerte, al vacío, a la nada. Y la resurrección nos está respondiendo, la vida continúa y tiene sentido. Y esto tiene un profundo resultado psicológico, porque a menor ansiedad profunda hay más sentido de propósito, o sea, mayor capacidad de resiliencia, mayor capacidad de tener fuerza para seguir a pesar de las circunstancias. O sea, mi vida quizás yo no pasaré por cosas diferentes que las que pasa otra persona. Puede que mi vida sea igual, tenga las mismas cruces o cruces parecidas. Sin embargo, yo sé que lo que estoy viviendo es para mi bien y lo que cambia es mi actitud ante la vida, mi actitud hacia esas dificultades, hacia esas cruces por las que yo paso, porque con Cristo viviendo en mí, llevando Él la carga de mi vida, que de hecho ya la cargó, ¿verdad?, en la cruz, pero quiere que yo la haga propia, que yo lo invite a estar conmigo cada día, viviendo en el presente, cada momento de mi vida, para unir cada acto de mi vida y hacerlo que sea un acto completamente divino. Jesús, ven a vivir en mí, ven a actuar en mí, ven a respirar en mi respiración, a escuchar en mis oídos, latir en mis latidos. Bien, solo así podemos vivir esta vida que antes de la resurrección de Jesús no podíamos vivirla, pero se nos olvida. A veces creemos que Jesús no está en nuestro corazón, que Jesús está solo en el templo, que Jesús está solamente para algunos momentos, cuando siento un poquito más de esa euforia espiritual, pero Él siempre quiere que yo lo invite cada día, cada mañana, a vivir mi vida con Él. Otro significado importante es que el dolor ya no es inútil. Antes de la resurrección podemos decir, ¿para qué sufrir? Pero ahora podemos decir, Dios puede transformar esto y darle sentido. Y desde la neuropsicología, cuando encontramos el sentido, disminuye el sufrimiento percibido. En cuarto lugar, nos da una posibilidad real de cambio. Ya no estoy condenado a repetir patrones, heridas, adicciones, relaciones tóxicas, pensamientos negativos, porque la resurrección rompe el ciclo de repetición. Y ahora vamos a ver qué consecuencias espirituales tiene todo esto. En primer lugar, que podemos tener una relación viva con Dios. No seguimos a un muerto, seguimos a alguien vivo, cercano a nosotros. Esto no es optimismo vacío, es esperanza con fundamento. El Espíritu Santo actúa en nosotros porque vino luego de la resurrección de Jesús, nos consuela, nos guía, nos hace dar cuenta que no estamos solos. Podemos entender que el amor tiene la última palabra, no la muerte, no el pecado, no el fracaso, no el rechazo. Esto tiene consecuencias concretas en nuestra vida diaria y aquí es donde vamos a volver esta charla muy práctica. Por ejemplo, en nuestro hogar, el orden exterior como reflejo de vida nueva hace que dejemos el caos, que seamos capaces de crear ambientes de paz que nos dan calma, que nos hacen querer entrar en nuestro cuarto, querer entrar, estar en nuestro espacio, construir un lugar adecuado para la oración y encontrar allí la paz, encontrar
la calma. También produce cambios en nuestro trabajo, porque nuestras relaciones con los demás no van a ser igual. No voy a estar mirando a los demás siempre como creyendo que tienen algo contra mí, creyendo que están empeñados en hacerme sentir mal, en hacerme sufrir. Voy a poder relacionarme con los demás de una manera nueva, porque no es mi fuerza, es la fuerza del Espíritu Santo actuando en mí. Consecuencia práctica en nuestras relaciones. Antes éramos personas rencorosas, orgullosas, distanciadas, con miedo. Ahora somos capaces de perdonar. En relación al trabajo, ya no trabajamos por obligación, trabajamos con propósito. Y en la vida práctica, en nuestra mente, esos pensamientos negativos que nos agobiaban, ahora se tornan con Jesús en pensamientos positivos, pensamientos de fe, pensamientos de esperanza. Ahora todo tiene su trascendencia, ¿verdad? Su sentido. Ya no vivo solo para aquí, ya no debo pensar en vivir el momento presente, pero solamente desde el placer, ¿verdad? Porque eso pasa, sino que lo puedo vivir a plenitud, pero sabiendo que Dios está conmigo a pesar de que esté pasando por situaciones no placenteras, que eso es muy diferente, ojo, a crearnos cruces nosotros. Es simplemente, bueno, aceptar lo que sea, si es algo que yo no lo puedo cambiar, que no está dentro de mí, cambiarlo, pero vivirlo con esa paz, con ese gozo, con esa alegría. En nuestros sufrimientos, ¿qué pasa? El sufrimiento no desaparece, pero cambia su significado. Consecuencia práctica en nuestra forma de ver el tiempo. Antes pensábamos que todo termina con la muerte y ahora no, todo tiene un fin mayor. La resurrección transforma y sana nuestras heridas, nos da una nueva oportunidad para ya no dejarnos dominar por el fracaso, por la culpa, por la falta de perdón, por la pérdida, por la falta de esperanza. No, ante la pérdida tenemos esperanza, ante el fracaso tenemos una nueva oportunidad que se nos da. Ante la soledad tenemos presencia, ¿sí? Porque ahí donde ves una tumba se abre una puerta. Vamos a hacer ahora un ejercicio muy profundo, psicoespiritual, que se llama De la tumba a la vida. Como paso primero, número 1, quiero que identifiques tu tumba. ¿Cuál es tu tumba? Lo que te da muerte. El miedo, la tristeza, la culpa, una situación difícil. Nómbrala y di, Señor, esto es lo que me pasa. O sea, primero, identificar. Lo vas a describir con tus palabras, lo vas a expresar haciendo uso de ese acróstico que siempre te enseño, el acróstico idea, ide, identifica, de, describe, expresa. Y ahora, antes de seguir viviendo con todo esto, antes de actuar, lo primero que vas a hacer es como paso 3. Paso 2 era, Señor, esto es lo que me pesa. Puedes usar un cuaderno, ¿verdad? Para identificarlo. El paso 3 es la entrega. Lo vas a dejar en el sepulcro y vas a escuchar la voz de Jesús que dice, esto no está aquí, ha resucitado. Como último paso, vas a decidir vivir un cambio muy concreto hoy, creyendo que la resurrección no es el final de una historia, es el comienzo de una vida completamente nueva. Entonces, yo te invito a vivir como alguien que ha sido levantado,
piensa como alguien que ha sido renovado, ama como alguien que ha sido salvado. Es que si no, vivir nuestro día a día, ordenar nuestra casa, tener mejores relaciones con los demás, no tiene sentido para nada. Jesús no solo salió de la tumba, Él quiere sacarte a vos de tu tumba, de todo lo que te tiene muerto, ¿verdad? En ese estado. Así que anímate, anímate a dar ese paso, anímate a invitarlo a tu vida, a vivir tu vida en ti, desde su divino querer, desde su divina voluntad, porque la resurrección cambia tu mente, ya no estás condenado a repetir tu pasado, no, todo es diferente. Y si todavía esto vos me decís que no lo sentís, no lo vivís en tu vida, lee la palabra de Dios. Te invito a leer la primera carta a los Corintios, sobre todo capítulo 15. Ahí vas a encontrar muchas frases que realmente te van a convencer racionalmente de la importancia de la resurrección. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Lo digo en otro idioma, en serbio, que es el idioma de mis abuelos. Christos voskrese, vaisina voskrese. Lo decimos en griego, donde inició nuestra fe cristiana. Christos anestein, aleidos anestein. Que el Señor te bendiga y la paz de Jesús resucitado te llene de esa luz para saber que no caminas en la oscuridad, sino que hay alguien que siempre va con vos donde quiera que vos vas. Feliz Pascua de Resurrección. Dios te bendiga a vos y a tu familia.